Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado. El podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera. Toma asiento, nos has encontrado. ¿Qué tal, aliados de la noche? ¿Cómo estáis? Vamos allá con este pedazo de episodio, con esta rivalidad legendaria de alto voltaje que enfrentó a dos de las mayores estrellas de todos los tiempos. Bette Davis contra Joan Crawford, aquí, en Universo Enmascarado. Comienza el combate. Vamos allá con la presentación de las contendientes. En el rincón izquierdo, desde Lowell, Massachusetts, con 11 nominaciones al Oscar y 2 estatuillas en su palmarés. Uno por Peligrosa en el 36, otro por Jezabel en el 38. Carismática, talentosa, con elegancia sin igual y un temperamento legendario. La personalidad más abrumadora de Hollywood, Bette "La Loba" Davis. En el rincón derecho, desde San Antonio, Texas, oscarizada en 1945 por Alma en Suplicio, el mito, la leyenda, la mujer que más veces se ha reinventado en toda la historia del cine y una de las actrices más glamurosas de todos los tiempos. No tuvo miedo súbito en el 52, sacó las garras en el 28 cuando el cine todavía era mudo. Alma de bailarina y reina de las sombreras, Joan Crawford. Y suena el gong, va a dar comienzo el primer asalto. Muy bien, vamos allá, vamos a hacer un recorrido por la rivalidad legendaria entre Bette Davis y Joan Crawford, que aprovecho ya para decir que se dice Betty, no Bet, como muchos de nosotros tendemos o hemos tendido en alguna ocasión a decir. No lo digo yo, sino la propia Joan Crawford. En YouTube tenéis una entrevista muy chula que concedió a la BBC, en la que el periodista le pregunta: señora Crawford, su rivalidad con Bette Davis, y de repente le frena, le dice: le mataría si le escuchase decir Bette. Se llama Bette Davis, y es una actriz fascinante. Entonces vamos a hacer un recorrido por esta rivalidad de alto voltaje. Daré alguna pincelada o noción, alguna anécdota relacionada con las vidas personales de ambas actrices, pero bueno, esa cuestión la dejaré para episodios posteriores. Ahora vamos a centrarnos en lo que es la rivalidad en sí. También aprovecho para recomendaros la lectura del libro Ambición ciega de Guillermo Balmori. Es la fuente principal que he utilizado para este episodio, para que veáis que yo esto no me lo invento, ni lo plagio, evidentemente. Además es un libro muy cortito, una lectura muy liviana, ligera, dinámica, que yo creo que es lo que necesitamos en estos tiempos de oscuridad, en esta situación dantesca que estamos viviendo. Evidentemente el libro no es enteramente cierto, es decir, no todo lo que se cuenta en esas páginas sucedió de esa manera. Hay mucho rumor o hay cosas sobre las cuales no se tienen todavía pruebas o indicios suficientes para decir o asegurar esto ocurrió de esta manera o de esta otra. Pero yo toda la información que os cuento, que os relato y os transmito, la comparo, la leo y la compruebo. No vengo yo aquí a soltar lo primero que se me ocurre. Bien, dicho esto, mucha gente piensa que la rivalidad surgió en el rodaje de ¿Qué fue de Baby Jane? Pero ¿qué va? Esto se gestó muchísimo antes, ya en los años 30, fijaos lo que os digo. ¿Esto cómo empezó? Pues
La prensa daba una fiesta privada para los nuevos talentos, los recién llegados a Hollywood, y uno de ellos era Betty. Betty estaba allí haciendo unas declaraciones, tranquilamente. Oye, bueno, pues con ilusión, tengo muchas ganas de hacer películas, tal. Unos años después me llamaréis diosa y me rendiréis pleitesía, tal. Bueno, estaba allí con la prensa, tal y cual, y de repente se escuchó como un murmullo, un ruido, y era porque alguien llegaba. Y rápidamente la prensa se arremolinó alrededor de aquella figura que entraba por la puerta, que no era nada menos que Joan Crawford. Joan Crawford llegó a esa fiesta y ¿qué pasó? Que la prensa, pues, fue a verla y fue a hablar con ella y dejaron a Betty completamente sola. No pudo hacer las declaraciones que quería, no le prestaron la más mínima atención y todo el protagonismo fue para la reina de las sombreras, que por aquel momento ya era una estrella ya consolidada. Ahí, digamos, no se gestó la rivalidad, pero empezó el odio, porque la primera que odió fue Betty, no fue Joan Crawford, fue Betty, a raíz de esto. ¿Sabéis qué pasa? Que ocurría que venían de contextos muy diferentes. Mientras que Joan Crawford lo había pasado muy mal, venía de una familia muy, muy humilde, muy pobre, sin formación, sin educación, no pasó del 5º grado, la educación que tenía se la debía a las películas. Betty Davis provenía de un contexto más teatral. Sí que es cierto que su familia no era de las más pudientes, no es que fuesen ricos, pero tenían lo suficiente para vivir holgadamente y sin pasar penurias, sin pasar penalidades. Tuvo más oportunidades que Joan, que empezó desde lo más bajo de lo bajo, y bien lo sabe toda la industria, y lo pasó verdaderamente mal. Como digo, en episodios posteriores pues lo contaré, pero bueno, os animo a que indaguéis sobre ello porque impresionan los comienzos. ¿Y cuál era la obsesión de Joan Crawford? La obsesión de Joan Crawford era ser una gran señora, era ser una gran dama, y nunca lo consiguió. Nunca consiguió ser una gran señora, que era precisamente lo que envidiaba de Betty Davis. Betty Davis era una señora, a pesar de que tenía un carácter muy difícil, vociferaba, daba voces, hacía mucho ruido, decía tacos. Bueno, pues aún así, a pesar de todo eso, era una señora en sociedad. De hecho, contaba Hedda Hooper, una periodista, que Joan Crawford era eso, una simple apariencia, era una fachada de gran dama, pero nada más lejos de la realidad. Se pillaba grandes borracheras en público, cosa que Betty Davis jamás habría hecho. ¿Y qué era lo que Betty envidiaba de Joan? Pues el glamour. Joan era muy guapa, era perfecta, era muy glamurosa, tenía ese glamour de las estrellas de cine del que Betty carecía. Porque siempre se dijo que Davis era la actriz y Crawford la estrella. Entonces, eso eran lo que envidiaba Davis de Crawford, ese glamour del que ella carecía. Por tanto, ya tenemos dos cosas. Una quería ser una gran señora y otra quería tener glamour. Y a partir de ahí, pues bueno. Luego vino el estreno de Ex-Lady en el 33, en la premiere, y que Betty Davis, bueno, estaba de nuevo haciendo unas declaraciones a la prensa, todo iba muy bien, prometía ser una buena película, no de las que la encumbrasen tampoco, pero ya empezaba a tener algún papel de relevancia. ¿Y qué ocurrió? Que ese mismo día Joan Crawford anunció el divorcio de Douglas Fairbanks Jr. Se divorciaba del heredero del reino de Pickford, y el estreno, la premiere, fue un fracaso, y de nuevo el protagonismo fue para Joan Crawford. Y ahí ya sí que ya no era un odio, sino que empezó ya a ser, bueno, pues aversión, ¿no? Dijo, me está jodiendo y lo está haciendo aposta. Primero lo de aquella fiesta, ahora esto. Lo ha dicho aposta, ha anunciado su divorcio porque sabía que yo estaba estrenando esta película, y todo el protagonismo ha sido para ella. Y yo me he quedado otra vez aquí, pues en segundo plano.
Luego vino el rodaje de Peligrosa, ahí también tiene su miga, porque llamaron a Franchot Tone. Franchot Tone era el típico guaperas de Hollywood, era un galán que a simple vista no tenía muchas luces, pero bueno, no era tonto. No era tonto porque fue amante de las dos. Primero fue amante de Joan Crawford y luego durante el rodaje de Peligrosa fue amante de Betty. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que, como digo, cuando se inició el rodaje de Peligrosa, se lió con Davis y esto lo sabía Joan Crawford. Y lo que hacía era marcarle el carmín en alguna parte muy visible, bien en la mejilla, o bien en los propios labios o en el cuello, tal, para que Betty recibiese el mensaje de, oye, que estuvo antes conmigo, estoy al tanto de que estáis liados, pero cuidado, ¿eh? Entonces lo que ocurrió fue que, claro, Davis se enamoró de Franchot Tone y pensaba que iba la cosa en serio, pensaba que iba a durar, que iba para largo el romance, la relación. Y ocurrió justamente lo contrario. En 1935, cuando finalizó el rodaje de Peligrosa, Franchot Tone y Joan Crawford se casaron. Y de nuevo, el odio siguió incrementándose, ¿no? Porque esto no solamente ha sido una rivalidad interpretativa o cinematográfica, también ha sido una rivalidad personal y sentimental. Llegaron a disputarse a los amantes, no solamente a actores, sino también a directores de cine. Solían acostarse con sus directores para tener el favor de ellos, para que les beneficiasen en los rodajes y todo el rollo. Entonces, con Franchot Tone, eso fue un golpe duro para Davis, porque estaba muy enamorada, y, según dicen, y cuando terminó el rodaje de Peligrosa se dio de bruces con la realidad. Franchot Tone se casó con Joan Crawford y eso le escoció prácticamente hasta el final de sus días, aunque ya había pasado mucho tiempo desde que ambas habían dejado a Franchot Tone, pero siempre le escoció mucho. Y fue la primera infidelidad de Betty Davis. Se cuenta que en este rodaje Harry Joe Brown los vio a ella y a Franchot Tone, y con toda la naturalidad del mundo Davis le dijo, cierra la puerta al salir. Y luego fueron a rodar la película como si no hubiese pasado nada. Bien, un dato histórico es que, o curioso mejor dicho, es que mucha gente piensa que coincidieron solamente en que fue de Baby James, pero no fue así, coincidieron en dos películas más. La primera fue Hollywood Canteen, en 1944. Hollywood Canteen, que Davis era una de las fundadoras, junto a John Garfield, consistía en ofrecer un divertimento a los soldados norteamericanos que pasaban por allí. Había estallado la guerra, era el año 1944, era una situación pues muy complicada y la evasión se ofrecía de esa manera, comida, bebida, bailes, y coincidieron Betty y Joan, no tenían ninguna escena juntas, pero coincidieron. También estaba Marlene, por supuesto, estaba vamos, lo más laureado, lo más célebre del Hollywood dorado. Se interpretaban a ellas mismas. Luego pasamos al año 1945, porque yo trato de seguir una cronología. El año 1945 fue cuando nació el mito y Joan Crawford alcanzó la inmortalidad, entró en la leyenda por el Oscar en Alma en Suplicio, una película fantástica de Michael Curtiz. Y vosotros me preguntaréis que qué tiene esto que ver con la rivalidad. Pues muchísimo, porque Joan Crawford ganó este Oscar por un papel que previamente había rechazado Betty Davis. A Davis se le ofreció este papel y lo desechó, dijo que no tenía potencial, que aquella película no prosperaría, que no le iba a aportar ningún beneficio. Se pensó también en Barbara Stanwyck, se pensaron en muchas actrices, hasta que cayó en manos de Joan Crawford y le pareció maravilloso. Y brindó al público una de sus mejores interpretaciones, ganando, como digo, el Oscar. Ahí, para mí, es la etapa más gloriosa de Crawford, los años 40, con esa